¿Qué significa realmente ser el hombre más rico de la historia? ¿Se trata de nadar en una riqueza infinita o hay algo más profundo en juego? Quizá no se trata solo de la riqueza, sino del increíble poder y la influencia que una persona puede ejercer sobre la sociedad. ¿O se trata de ir más allá de la riqueza personal para influir positivamente en el mundo? Averigüémoslo. El león de Mali. Tenemos a Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Forbes, la revista que lleva la cuenta de los ricos, dijo que era la persona más rica de la Tierra. ¿Cómo de rica? Trata de entender esto. Su fortuna personal es de unos 177.000 millones de dólares. Eso es más dinero que el Producto Interior Bruto de la mayoría de los países. En serio, es tanto dinero que no podría gastarlo todo en una vida, aunque lo intentara con todas sus fuerzas. Ahora supongamos que vive hasta los 80. Para gastar todo ese dinero sin ganar más, sin tener en cuenta los intereses, tendría que gastar casi 22 millones de dólares cada día durante el resto de su vida. Eso es más de 10 veces lo que gana un estadounidense medio en toda su carrera, cada día, durante unos 8.400 días seguidos. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Aunque Jeff Bezos podría ser la persona más rica de los últimos tiempos, ni siquiera está cerca de ser el individuo más rico de la historia de la humanidad. De hecho, cuando se ajusta a la inflación, hay una persona que supera con creces la fortuna de Jeff, una persona cuya riqueza era más del doble de la de Jeff Bezos, e incluso mayor que las fortunas combinadas de Elon Musk, Mark Zuckerberg, Warren Buffett y Jack Ma. Lo intrigante es que, a pesar de su riqueza monumental y su importancia histórica, es muy probable que nunca hayas oído hablar de esta persona. Permítame que se lo presente. Le presento a Mansa Musa, la persona más rica de la historia. Quizás se pregunte por qué Mansa Musa no es un nombre conocido. Bueno, hay dos razones principales para ello. En primer lugar, vivió hace casi 750 años, lo que supone un largo viaje en el tiempo. En segundo lugar, fue el sultán del Imperio Malí, una parte de la historia que no recibe tanta atención en los sistemas educativos de Europa y Estados Unidos, a pesar de que el Imperio Malí fue bastante extraordinario. En su apogeo, en el siglo XIV, cubría casi 500.000 kilómetros cuadrados y albergaba aproximadamente al 5% de la población mundial. Este increíble auge se produjo en pocas generaciones, durante lo que se conoce como la Edad de Oro del comercio en África, gracias sobre todo a su enorme riqueza en oro y sal. De hecho, cerca de la mitad de todo el oro del mundo, conocido en aquella época, procedía de solo 3 minas de oro de Malí. Oro, se entiende, pero sal. En aquella época, la sal era muy valiosa. En algunas partes del África del siglo XIV, la sal era tan buena como el oro, literalmente. Al fin y al cabo, la sal es una parte fundamental de nuestra dieta, y además realza el sabor de los alimentos y actúa como conservante, algo muy importante antes de los tiempos de la refrigeración. En las regiones donde escaseaba, la sal valía su peso en oro. El oro, en cambio, es, bueno, brillante. Aunque hoy lo utilizamos en diversas industrias, en el siglo XIV, su atractivo se basaba sobre todo en su atractivo visual. Mansa Musa nació alrededor de 1280 d.C. y se convirtió en el 10º gobernante del Imperio Malí aproximadamente en 1312. Por cierto, Mansa no es un nombre de pila, es un título que significa emperador o sultán. Y digamos que su ascenso al poder fue algo inusual. Volvamos a cómo empezó todo. En el año 1312, había en Malí un emperador audaz y ambicioso llamado Mansa Abubakari Keita II. Algunos le llaman Abu Bakr II, pero llamémosle Keita. Este emperador tuvo una idea bastante audaz. Quería navegar hasta el borde del Océano Atlántico, así que reunió 200 barcos robustos y 100 buques de suministro, tripulados por almas valientes, listas para la aventura. Su misión: navegar hasta descubrir qué había más allá del horizonte. Tras un largo y traicionero viaje, solo un barco regresó para contarlo. Su capitán tenía una historia espeluznante que contar, una historia que provocó escalofríos a todos los que la escucharon. Habló de un remolino colosal que se había tragado a sus compañeros. Pero Keita era un espíritu aventurero que no se dejaba intimidar por historias tan espeluznantes. De hecho, estaba tan decidido que decidió liderar él mismo la expedición, esta vez con una flota de 3.000 barcos. Ahora bien, en un giro sorprendente, Keita no eligió a un miembro de su familia para gobernar en su ausencia. En su lugar, eligió a un miembro capaz de su corte, llamado Musa, que no tenía sangre real, pero era conocido por sus habilidades y su carácter. Esta elección, libre de las restricciones del gobierno hereditario, decía mucho de la capacidad de Musa. Pero, por desgracia, Keita nunca regresó de su épico viaje.
Algunos dicen que incluso podría haber llegado a las lejanas costas de Sudamérica. Sea cual fuere su destino, Malí no estaba destinado a convertirse en un imperio marítimo. En su lugar, Musa, firmemente arraigado en tierra firme, dirigió su mirada hacia el este. A medida que gobernaba y ampliaba el territorio de Malí, su riqueza crecía a la par, hasta convertirse en la persona más rica de toda la historia. Los registros históricos, incluidos los manuscritos locales y los relatos de viajeros, arrojan luz sobre las fuentes primarias de la riqueza de Mansa Musa. Su riqueza procedía principalmente de los abundantes yacimientos de sal y oro del reino maliense. Además de estos valiosos recursos, el marfil de elefante también fue una de sus principales fuentes de riqueza. En conjunto, la riqueza del imperio maliense procedía principalmente del control y la imposición de las rutas comerciales de la sal procedente de las regiones septentrionales. Además, el imperio se beneficiaba considerablemente del comercio del oro, que procedía de los territorios ricos en oro del sur. Estas regiones, como Bambouk, Wangara, Bure, Galam, Tagasa y otras, habían contribuido de forma vital a la prosperidad de Malí durante muchos siglos. Musa prefería establecer relaciones mediante el intercambio cultural, pero no dudaba en pasar a la acción cuando era necesario. Su ejército se enfrentó a los bandidos del desierto que perturbaban el comercio en el Sáhara, y esto abrió más rutas comerciales. Malí recibió una gran afluencia de seda china, telas persas, especias indias, metalistería europea y caballos árabes. Ganaban dinero grabando estas mercancías. Malí se centró en controlar las rutas comerciales más que las fuentes de los materiales comercializados, como las minas de oro o los bosques. Para ello, grababan las caravanas que entraban y salían de su territorio. Las caravanas desempeñaban un papel importante en la economía de Mali, y Meli, su capital, era un bullicioso centro comercial. Contaba con numerosas viviendas, abundantes alimentos y una próspera comunidad de artesanos y comerciantes. Estos artesanos atendían las necesidades de los comerciantes que se preparaban para sus largos viajes de vuelta a casa o que simplemente buscaban gastar el dinero que tanto les había costado ganar. El flujo constante de gente también impulsó la agricultura. Musa se aseguró de que las rutas que alimentaban las caravanas fueran seguras, utilizando a veces mano de obra esclava. Curiosamente, Mali mantuvo los yacimientos de oro algo ocultos. Utilizaban intermediarios sudaneses y una práctica única llamada comercio silencioso. Los comerciantes extranjeros dejaban sus mercancías en una barrera natural, a menudo la orilla de un río, y se retiraban. Los mineros inspeccionaban la mercancía y dejaban oro como pago. Los comerciantes volvían a recoger el oro si la oferta era buena o negociaban por más si no lo era. Este sistema ayudaba a proteger los intereses de Malí al mantener en secreto los yacimientos de oro, respetar las fronteras territoriales y mantener un valioso monopolio. También contribuyó a aumentar el misterio en torno a las reservas de oro de Malí, dando lugar a especulaciones descabelladas sobre su riqueza. El control indirecto de las rutas comerciales parece haber sido un enfoque práctico, teniendo en cuenta la naturaleza diversa del imperio. El oro se extraía en regiones habitadas por comunidades tradicionales con creencias animistas, algunas de las cuales solo estaban vagamente conectadas con las fronteras del imperio o se encontraban completamente fuera de ellas. Los registros históricos sugieren que los sucesivos mansas, los emperadores de Malí, encontraron formas de gestionar eficazmente sus relaciones con estos mineros. La riqueza obtenida a través de tributos e impuestos indica su éxito. Las circunstancias de la época y la gran diversidad geográfica y cultural de los territorios malienses también influyeron en este enfoque económico, poco común en los imperios que suelen hacer hincapié en el control centralizado. Intentar supervisar estas operaciones directamente desde la capital, Meli, habría sido una tarea logística increíblemente difícil. Ello se debía a la dispersión de los recursos, las lenguas y el formidable desierto del Sahara. En lugar de controlar directamente los yacimientos de oro, Musa parecía contentarse con recibir tributos de los mineros y grabar las caravanas comerciales que comerciaban con ellos. Esta práctica generaba ingresos suficientes para el imperio. Malí vio salir de sus fronteras una enorme cantidad de oro, que influyó indirectamente incluso en la moneda de Portugal a través de Marruecos. En lugar de centrarse únicamente en maximizar los ingresos de los yacimientos de oro existentes, Musa expandió el territorio del imperio, a menudo a expensas del rival Imperio Songhai. Durante su reinado, incorporó 24 nuevas ciudades a Malí,
algunas de ellas en zonas ricas en oro. La inversión de Musa en el comercio y su gestión desinteresada dieron sus frutos, y la economía siguió floreciendo. Las fronteras de Mali se expandieron y su reputación internacional creció. Aunque los registros financieros del imperio desaparecieron hace tiempo, el legado de Musa y su notable peregrinación al Hajj sugieren que la economía descentralizada de Malí, a pesar de su distancia de la corona imperial, era más que adecuada. La mayor peregrinación de la historia. Así pues, ¿cuán rico era Mansa Musa? Hoy en día es difícil ponerle una cifra exacta, pero algunos dicen que podría rondar los 400.000 millones de dólares, ajustados a la inflación. Pero la cantidad exacta no importa realmente. La cuestión es que era increíblemente rico, quizá la persona más rica de la historia jamás vivida. ¿Y qué hizo con toda esa riqueza? Pues la utilizó para mejorar la vida de los demás, que no es una mala manera de gastar la mayor fortuna de la historia. En 1324, Mansa Musa se embarcó en el Hajj, la peregrinación obligatoria a la Meca para todos los musulmanes. En lugar de arriesgarse a un viaje por mar como su malogrado predecesor, Musa eligió la ruta terrestre, cubriendo una distancia de al menos 6.000 millas a lo largo de las rutas de caravanas que eran vitales para el comercio de su imperio. Este viaje le llevó a través del Magreb hasta Egipto y de allí a la Meca. Además de evitar los peligros del mar, esta ruta terrestre ofrecía excelentes oportunidades para establecer contactos, incluso para los estándares medievales. Durante su extraordinario viaje, Mansa Musa hizo escala en las ciudades egipcias de Alejandría y El Cairo, captando el interés tanto de árabes como de europeos. Conocido por sus actos de bondad y sus generosas donaciones de zakat, distribuyó gran parte de su oro entre aquellos con los que se cruzaba, especialmente entre los empobrecidos que encontraba en las calles de El Cairo y Alejandría. Además, se comprometía a construir mezquitas todos los viernes mientras se dirigía a la Meca. El impacto de su benevolencia se extendió por Egipto, la Meca y Medina durante los años siguientes, cuando las economías locales pasaron apuros y los precios del oro bajaron considerablemente. La reputación de Mansa Musa como rey musulmán del África subsahariana, rebosante de oro, se extendió por todo el mundo árabe y Europa. Mercaderes italianos y egipcios contaban historias de este rico monarca, lo que le valió un lugar destacado en los mapas elaborados tanto por árabes como por europeos, incluido un mapa italiano. No hay muchos documentos escritos sobre la vida doméstica de Musa, pero sí hay mucha información sobre su peregrinación. Musa viajó a lo grande y dejó una huella imborrable en todos los que se cruzaron con él. Su séquito estaba formado por 60.000 personas, entre ellas muchos militares y 12.000 esclavos. Todos iban ataviados con lujosos brocados y sedas, y llevaban grandes cantidades de oro. 500 esclavos marchaban delante de Musa, cada uno con un bastón de oro puro. 80 camelos acompañaban a la caravana y llevaban polvo de oro para sus gastos. Algunos informes sugieren incluso que llevaba caballos y elefantes. Cuando su segunda esposa tuvo problemas con el polvo del desierto, Musa ordenó la construcción de un intrincado sistema de riego con zanjas aceitadas para llenar su bañera. A lo largo del viaje, Musa hizo hincapié en la importancia personal del Islam para él y en su papel como herramienta diplomática. Su decisión de abandonar su trono para peregrinar ya era impresionante, pero dio un paso más al mandar construir una mezquita allí donde su séquito se detuviera un viernes. Hay diferentes versiones sobre cómo lo hizo. Algunos dicen que ordenó la construcción de una mezquita en cada parada, mientras que otros sugieren que su séquito llevaba una mezquita desmontada para erigirla para las oraciones cuando fuera necesario. Desde el punto de vista diplomático, Musa utilizó su fe para entablar relaciones con los gobernantes locales. El numeroso séquito también le sirvió de protección, ya que un Mansa anterior había perecido a manos de bandidos durante un intento de Hajj décadas antes. El éxito del viaje de Musa demostró el crecimiento de la fuerza y la prominencia de Malí. En medio de la grandeza de la peregrinación de Musa, hubo momentos de tensión, sobre todo cuando legó a la corte del sultán mameluco de El Cairo, Al-Nasir Muhammad. La llegada de Musa, con una caravana de 60.000 hombres, se asemejaba a un ejército invasor, lo que suponía una muestra tangible de su fuerza. Es probable que el sultán dudara en inclinarse ante un emperador extranjero que parecía mostrar sus músculos. A Musa también le interesaba ganar prestigio en el extranjero, y tampoco quería inclinarse, ya que podría socavar su exhibición de poder. En cambio, Musa entró en la corte y besó humildemente el suelo en alabanza a Alá, lo que le granjeó la simpatía del sultán y preservó su dignidad.
Pasemos ahora al aspecto más famoso de la peregrinación de Musa, el oro. Musa, que ya llamaba la atención por el tamaño de su séquito, hundió por sí solo la economía de toda una región, gracias a su generosidad sin límites. Regalaba 20.000 piezas de oro en el Cairo, la Meca y Medina, y compraba baratijas y recuerdos a cualquier precio, lo que no era la mejor decisión económica para un turista. Su inyección de oro en la economía egipcia provocó una drástica depreciación del valor del oro, lo que hizo que los precios de los bienes se dispararan mientras la economía luchaba por adaptarse. En su viaje de regreso, Musa intentó rectificar la hiperinflación, pidiendo prestado tanto oro como había regalado. Los prestamistas de El Cairo aprovecharon la oportunidad y cobraron intereses exorbitantes. Con el tiempo, el valor del oro se recuperó y los precios volvieron a la normalidad, hasta que Musa regresó a Meli. De inmediato, reembolsó sus deudas, junto con los intereses, en un pago masivo. Esto provocó el colapso de los negocios de los prestamistas, ya que el precio del oro volvió a caer en picado. En un despliegue casual de riqueza inimaginable, Mansa Musa había trastornado, reparado y vuelto a trastornar la economía del oro de África y Oriente Próximo, con repercusiones que llegaron hasta Europa. Mientras Mansa Musa se embarcaba en su peregrinaje a la Meca, Sagamandia, su general de confianza dejado a cargo de los asuntos de Estado, dirigía las campañas militares de Malí contra sus vecinos. A su regreso, Musa descubrió que el imperio se había expandido y abarcaba varios territorios más, siendo uno de los más importantes la ciudad de Tombuctú. Al regresar a su patria, Mansa Musa trajo consigo un séquito de eruditos, arquitectos y burócratas árabes que le ayudaron a construir las estructuras históricas que hoy admiramos en Gao y Tombuctú. Durante estos años, Tombuctú se convirtió en un renombrado centro de erudición, cultura y comercio floreciente. Gentes de Europa, Asia y el norte de África acudían a esta ciudad en busca de conocimientos para comerciar y establecer sus vidas. He aquí una anécdota curiosa. Un descendiente del profeta Mahoma fue a Tombuctú para enseñar a los musulmanes malienses. Pero, adivinen qué, no pasó la prueba de acceso a la escuela de allí, así que tuvo que estudiar 3 años enteros para poder ingresar en la Universidad de Tombuctú. La peregrinación de Mansa Musa impulsó significativamente la erudición islámica, lo que dio lugar a la proliferación de madrasas y bibliotecas, acompañada de la expansión del conocimiento islámico. Al mismo tiempo, los líderes y reinos islámicos fomentaron el intercambio de comerciantes, eruditos y poetas. Como resultado, Tombuctú se convirtió en el epicentro de los estudios y el comercio islámicos en el África subsahariana. Situada en la frontera desértica del imperio maliense, Tombuctú ocupaba una posición estratégica para facilitar el comercio entre los comerciantes de oro y cobre y los mercaderes de sal, telas y especias a través de la vasta extensión desértica, equivalente en tamaño al territorio continental de Estados Unidos. Esta transformación económica fue notable, pero el mayor logro de Tombuctú durante este periodo se produjo en el ámbito del crecimiento intelectual. Aunque sus acciones puedan parecer banales hoy en día, lo que Musa emprendió en Tombuctú fue uno de los esfuerzos contemporáneos más significativos en la construcción del Estado. Dejó tras de sí a algunos de los eruditos musulmanes más destacados de la época a los que había reclutado durante su peregrinaje a la Meca. Además, encargó la construcción de la mezquita Jinguereber, que sigue siendo el lugar de mayor importancia histórica de Tombuctú y forma parte integrante de la Universidad de Tombuctú. La inversión de Musa en la construcción de la mezquita fue considerable, ya que ascendió a 12.000 miktals, equivalentes a 1,5 millones de libras actuales. Musa también contribuyó al desarrollo de la mezquita de Sankore, que junto a otros centros religiosos funcionaba como universidad. Tras su remodelación, la Universidad de Sankore albergó la mayor colección de textos escritos desde la Biblioteca Clásica de Alejandría. En su apogeo, Tombuctú llegó a albergar hasta 25.000 estudiantes. Sankore no era el único centro de aprendizaje en Tombuctú, ya que había otras numerosas mezquitas que funcionaban como universidades, junto con innumerables bibliotecas privadas. Aunque las cifras exactas son imprecisas, se cree que la ciudad albergaba más de 1 millón de libros. Aunque las cifras exactas siguen siendo inciertas, los escritos de un renombrado erudito islámico perduran hasta nuestros días, incluidas las anotaciones de su diario escritas tras el saqueo de su biblioteca, que contenía 1.600 libros. Comentó que su biblioteca era una de las más pequeñas entre las colecciones privadas de la ciudad. En aquella época,
La Meca era un punto de encuentro de personajes importantes, lo que la convertía en un terreno fértil para el reclutamiento. Musa aprovechó esta circunstancia para introducir en el imperio maliense a la élite de la Meca, incluidos poetas, arquitectos, matemáticos y filósofos. También trajo a Malí a 4 sharifs, descendientes del profeta Mahoma. Con su peregrinaje, Musa logró fusionar 2 de las características que definen a Malí: la importancia del Islam y sus rutas comerciales. La presencia de los sharifs fomentó un mayor comercio con el mundo musulmán, reforzado por las nuevas rutas comerciales establecidas durante el viaje. El Hajj de Musa fue una empresa espiritual, pero también supuso la creación de instituciones intangibles que consolidaron el dominio del imperio sin recurrir a la violencia, lo que se apartó de las normas medievales. La reputación de Tombuctú creció rápidamente, pero el verdadero triunfo de la ciudad no fue el oro, sino el impacto duradero que dejó. Ahora Malí exportaba ideas, cultura y un sentimiento de orgullo e identidad que su pueblo apreciaba. Esto se convirtió en una parte crucial del patrimonio cultural de Malí, junto con cosas como el baláfono, las esculturas de terracota y las impresionantes joyas de oro que hoy se pueden ver en el Smithsonian. Con el tiempo, Musa se hizo popular y su viaje lo situó en un lugar destacado del mapa. Apareció en el Atlas catalán de 1375, representado en su trono en el África subsahariana, sosteniendo un cetro de oro en la mano izquierda, mientras miraba una pepita de oro en la derecha. Una corona, naturalmente de oro, adorna su cabeza. La reputación de Malí creció, con leyendas que la describían como una tierra donde las pepitas de oro crecían, como zanahorias, o el dorado de África. El viaje de Musa marcó el inicio de la edad de oro de la exploración, y las expediciones posteriores buscaron el crecimiento a través del contacto con otras culturas. Impulsados por la cooperación o la conquista, los estados de todo el mundo reconocieron la necesidad de conexiones más amplias para sostener su desarrollo y alcanzar nuevas cotas. Y según Jacob Davidson, que escribió sobre Mansa Musa en 2015, era más rico de lo que nadie podría describir. ¿Por qué? Bueno, en el sitio web de Celebrity Net Worth dijeron que la riqueza estimada de Musa es de 400.000 millones de dólares estadounidenses. Pero luego, los historiadores económicos están de acuerdo en que es realmente imposible precisar un número en términos de sus riquezas. El caso de los demás. Atahualpa es otra figura rica de la historia, que desestabilizó la riqueza de una región, al igual que Mansa Musa. ¿Cómo de rico es Atahualpa exactamente? En su día, el mayor rescate jamás pagado fue por Atahualpa. Hablamos de una habitación entera repleta de oro y plata, que en valor actual rondaría los 1.500 millones de dólares, y que incluso entró en el Guinness de los récords como el mayor rescate de la historia. Atahualpa es hijo menor del gobernante inca Huayna Cápac y de una princesa ecuatoriana. No era el heredero legítimo, pero sí el favorito de su padre. Cuando Huayna Cápac falleció hacia 1527, el imperio inca se dividió. Atahualpa gobernó el norte desde Quito, mientras que Huáscar, el heredero legítimo, lo hizo desde Cusco, la capital tradicional inca. Tanto Mansa Musa como Atahualpa gobernaron en vida poderosos imperios en sus respectivas regiones. Mansa Musa fue emperador del Imperio Malí, en África Occidental, mientras que Atahualpa lo fue del Imperio Inca, en Sudamérica. Atahualpa fue descrito como valiente, ambicioso y querido por el ejército. Pronto se vio inmerso en una guerra civil con su hermanastro mayor por el control del imperio. Este conflicto devastó las ciudades incas, arruinó la economía y causó muchas muertes. A principios de 1532, cerca de Cusco, el ejército de Atahualpa derrotó a las fuerzas de Huáscar en una gran batalla. Huáscar y su familia fueron capturados y posteriormente ejecutados por orden de Atahualpa. Cuando se trata de la economía del imperio inca, es bastante interesante. En realidad, es bastante única, porque es la única civilización grande y compleja que surgió sin ningún tipo de sistema de mercado. ¿Dinero? No lo tenían en ese entonces. En su lugar, dirigían todo como una gran familia, con el emperador inca mandando en todo, como la comida, la ropa, las cosas de lujo, las casas e incluso la gente. Si eras hombre, tu trabajo consistía en trabajar para el emperador, ya fuera en la agricultura, la construcción, la artesanía o como soldado. A cambio, se aseguraban de que tuvieras todo lo necesario para seguir viviendo. Mientras Atahualpa se relajaba en las aguas termales cerca de la pequeña ciudad inca de Cajamarca, preparándose para entrar victorioso en Cusco,
Francisco Pizarro llegó a la ciudad con unos 180 hombres el 15 de noviembre de 1532. Pizarro invitó a Atahualpa a un banquete en su honor y el jefe inca aceptó. Al día siguiente, Atahualpa llegó al lugar de la reunión con miles de seguidores desarmados. Pizarro, inspirado por el ejemplo de Hernán Cortés y Moctezuma en México, había preparado una emboscada. Atahualpa rechazó las exigencias de Fray Vicente de Valverde, que acompañaba a Pizarro, de abrazar la fe cristiana y el gobierno de Carlos V de España. En respuesta, Pizarro hizo una señal a sus hombres. Dispararon cañones y armas de fuego y cargaron con caballos, todo ello desconocido para los incas, capturando a Atahualpa y matando a muchos de sus seguidores. Al darse cuenta de la codicia de sus captores, Atahualpa propuso llenar una habitación de oro para asegurar su liberación, como rescate para sí mismo. Pizarro aceptó. Entonces, los incas trajeron estatuas de oro y plata, joyas y objetos de arte de todo el imperio. Los españoles lo fundieron todo en lingotes, acumulando 24 toneladas de oro y plata, el rescate más cuantioso jamás pagado. Una vez cobrado el rescate, los conquistadores ordenaron ejecutar a Atahualpa, pero le dieron a elegir entre morir quemado vivo o morir más piadosamente a garrote si se convertía al cristianismo. Aunque se había resistido a la conversión durante su cautiverio, Atahualpa aceptó convertirse al cristianismo y murió estrangulado ese mismo día. La ejecución de Atahualpa supuso el fin del imperio inca, aunque subsistió un estado inca hasta 1572 en una remota región montañosa llamada Vitcos. Aunque es difícil ponerlo en perspectiva, el rescate ofrecido por Atahualpa rondaría los 1.500 millones de dólares en moneda actual. Pero incluso si los españoles aún le ofrecieron y saquearon su imperio, todo ese oro y plata, por valor de miles de millones, inundó Europa después de 1500, causando una inflación bastante loca y una larga recesión económica. Y todo este montón de cantidades locas de oro desordenó la economía de Europa en el siglo XVI. ¿Puedes adivinar qué lo causó? Sí, todo proviene de las riquezas de Atahualpa. Hablando de Europa, la familia Rothschild es quizá la dinastía bancaria europea más famosa de la historia moderna. De hecho, en un podcast de Spotify, el anfitrión afirma que, para cualquier persona en la historia, la participación de Nathan Rothschild en el GDP Global es la más alta de cualquier individuo que conozcamos, siempre en medio punto porcentual del GDP Global en su tiempo. Tanto Mansa Musa como los Rothschild tuvieron impactos económicos sustanciales. La peregrinación de Mansa Musa a la Meca y la distribución de oro por el camino perturbaron las economías locales, mientras que la dinastía bancaria Rothschild desempeñó un papel crucial en la financiación de varios gobiernos y proyectos europeos, incluidas infraestructuras y ferrocarriles. Nathan Mayer Rothschild y sus hermanos son legendarios por su papel en la financiación del gobierno británico durante sus campañas militares contra Napoleón. Cuando Nathan Mayer falleció, tenía un alaigu por valor del 62% de los ingresos totales de Gran Bretaña. También se aseguró de que los Rothschild se mantuvieran en la cima de la banca de inversión en Gran Bretaña y al otro lado del charco, en Europa. La empresa de Nathan en Londres, N.M. Rothschild, estaba especializada en lingotes de oro y divisas, y su notable éxito en estas áreas le valió un importante contrato del gobierno británico. En 1814, cuando el duque de Wellington avanzaba por España, necesitaba fondos para pagar a sus tropas. El gobierno británico encargó a Nathan Rothschild y a sus hermanos que le proporcionaran esos fondos. Establecieron una red de agentes para comprar y transferir monedas a la moneda local para Wellington. Los Rothschild fueron elegidos por su reputación de rapidez y fiabilidad en las redes de mensajería y comunicación. Nathan reconoció que el éxito en esta empresa podría conducir a encargos más importantes, lo que se confirmó cuando un mensajero de los Rothschild elogió su temprana información sobre la victoria en Waterloo. Ayudar al gobierno británico es, al parecer, el mejor negocio que he hecho nunca, según la descripción del propio Nathan. The Times, en diciembre de 1823, informaba de que el señor Rothschild desempeñó un papel tan importante en la historia de la generación actual que lo más probable es que sus actuaciones nunca se olviden. Igual que Mansa Musa. A finales del siglo XIX, algunos llegaron a especular con la posibilidad de que Nathan Rothschild amasara una fortuna después de Waterloo, aprovechando su conocimiento temprano de la victoria, invirtiendo estratégicamente en el mercado y sacando provecho de la esperada subida de las cotizaciones bursátiles tras la victoria. El examen minucioso de los registros financieros de Rothschild
ha desacreditado estas afirmaciones, pero sin duda puso de relieve el éxito de los Rothschild en la banca y la comunicación. Mientras que la riqueza de Mansa Musa fue heredada, John D. Rockefeller construyó su propia riqueza, apodado como el primer multimillonario de la historia. En 1937, su patrimonio neto, estimado en $1.400 millones, representaba un asombroso 1,5% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Según este baremo, sigue siendo la persona más rica en los anales de la historia empresarial y económica de Estados Unidos, título que ostenta hasta la fecha. John D. Rockefeller, nacido en 1839 en Richford, Nueva York, mostró un talento natural para la aritmética desde muy joven. Después de que su familia se trasladara a Cleveland, Ohio, cuando tenía unos 14 años, asistió al Folsom's Mercantile College, donde aprendió caligrafía y teneduría de libros. Tras graduarse en 1855, se embarcó en la búsqueda de empleo en Cleveland, enfrentándose a múltiples rechazos antes de conseguir un puesto como ayudante de contable en Hewitt & Tuttle en 1859. En Hewitt & Tuttle, Rockefeller perfeccionó sus conocimientos de contabilidad y adquirió experiencia en el comercio. Ese mismo año, abandonó la empresa para explorar oportunidades empresariales. Formando equipo con Maurice B. Clark, invirtió $4,000 para fundar la empresa Clark & Rockefeller, centrada en los servicios de comisionista, especialmente en la venta de productos agrícolas. Prosperaron durante la Guerra Civil, suministrando carne, grano y heno al gobierno federal. Rockefeller, inspirado por la perforación de pozos petrolíferos de Edwin Drake en 1859, se aventuró en la industria del petróleo. Se asoció con Samuel Andrews para entrar en el negocio de la refinación de petróleo, operando inicialmente como Rockefeller y Andrews. En 1865, Rockefeller adquirió la participación de Clark. Rockefeller y Andrews trataron de estabilizar la industria petrolera, caracterizada por las fluctuaciones de precios debido a su estado incipiente. Colaboraron con su principal competidor, Oliver H. Payne, para establecer una alianza cooperativa que dio lugar a la formación de la Standard Oil Company en 1870. Aunque se enfrentó a desafíos legales, la Standard Oil Company acabó disolviéndose, pero Rockefeller siguió obteniendo beneficios gracias al resurgimiento de la industria petrolera con el auge de los automóviles, en particular el Modelo T de Henry Ford. A finales de la década de 1890, pasó a una jubilación centrada en la filantropía. En 1913, su fortuna personal se estimaba en $900 millones, equivalentes a casi el 3% del Producto Interior Bruto estadounidense de ese año, que fue de $39.100 millones. Esto marcó el pináculo de su patrimonio neto, que ascendía aproximadamente a $26.600 millones, ajustados a la inflación de 2022. En 1916, Rockefeller fue declarado el primer multimillonario del mundo. Tanto Rockefeller como Mansa Musa eran conocidos por sus esfuerzos filantrópicos y su patrocinio de diversas causas. Rockefeller creó varias fundaciones benéficas, entre ellas la Fundación Rockefeller, que apoyaba la educación, la sanidad pública y la investigación científica. Mansa Musa era conocido por su apoyo a la erudición y la educación islámicas en África Occidental. Mansa Musa y Shea P. Morgan también tenían algo en común. Se contaban entre las personas más ricas de sus respectivas épocas. A Mansa Musa se le considera a menudo una de las personas más ricas de la historia debido a su enorme fortuna, procedente principalmente de los recursos auríferos del Imperio de Malí, mientras que J.P. Morgan fue una de las personas más ricas de finales del siglo XIX y principios del XX, amasando su fortuna a través de la banca y las inversiones. Aparte de su riqueza, J.P. Morgan también hizo cosas increíbles, como rescatar la economía estadounidense. John Pierpont. Morgan, nacido en 1837, procedía de una prominente familia de banqueros y eligió ser conocido como Pierpont. Tras cursar estudios en escuelas privadas de Nueva Inglaterra y estudiar historia del arte en Alemania, se casó con Frances Tracy en 1865 y tuvieron 4 hijos. A los 24 años, entró en el mundo de las finanzas de Nueva York como representante en Wall Street de la empresa bancaria de su padre. En 1871, una asociación con un banquero mayor que él dio lugar a la formación de Drexel, Morgan & Co., convirtiéndose en uno de los principales prestamistas del gobierno de Estados Unidos. Morgan alcanzó prominencia en Wall Street, a pesar de su característica nariz deformada y violácea, resultado de una afección cutánea.
No le gustaban las fotografías de perfil e incluso utilizaba su bastón para esquivar a los fotógrafos. Morgan desempeñó un papel fundamental en la configuración de las principales industrias estadounidenses, empezando por el ferrocarril. Creía en la sustitución de la intensa competencia por la estabilidad económica y orquestó fusiones en varios sectores. Sus esfuerzos financieros dieron lugar a empresas emblemáticas como AT&T, General Electric y US Steel, mientras que su pasión por el coleccionismo le llevó a realizar importantes inversiones en arte, esculturas, libros raros y manuscritos. Aunque los críticos le consideraban un capitalista despiadado, Morgan pretendía poner orden en la economía y evitar las destructivas guerras de precios. Ayudó a reestructurar los ferrocarriles insolventes tras el pánico de 1893 y desempeñó un papel clave en la creación de US Steel, la primera empresa multimillonaria del mundo, junto con International Harvester y General Electric. El pánico de 1907, una breve pero impactante crisis financiera de principios del siglo XX, desencadenada por inversiones especulativas y políticas monetarias laxas, hizo que Morgan tomara las riendas. Sin un banco central en el que confiar, la crisis se evitó gracias a la aportación de fondos personales, garantías y la intervención de influyentes financieros e inversores como J.P. Morgan y John D. Rockefeller. El legado de Morgan reside en su profunda influencia en las finanzas estadounidenses, sus esfuerzos por estabilizar la economía y sus contribuciones a empresas emblemáticas. Al igual que Mansa Musa, es recordado por su gran peregrinaje y sus contribuciones a la erudición y la arquitectura islámicas. J.P. Morgan es conocido por su papel en la configuración del sistema financiero moderno y su impacto en industrias como la banca, el acero y las telecomunicaciones. ¿Cree que alguno de estos ricos puede igualar la riqueza de Mansa Musa? Cualquiera que sea tu respuesta, ¿qué te parece si tú mismo te tropiezas con algunas pepitas de oro de la inspiración haciendo clic en una de las tarjetas de tu pantalla ahora mismo para ver más historias interesantes como esta?